El abrazo tiene un día internacional, el 21 de enero. Fue idea de un norteamericano, Kevin Saborny. Decidió crear así una excusa para dar y recibir abrazos, algo que siempre reconforta. Uno de los grandes abrazos de mi vida se lo di a Kini, de los que no se olvidan, entre otras cosas porque cuando él te abrazaba lo hacía de verdad. Fue el 19 de septiembre de 2008, en el restaurante Las Delicias de Gijón. Kini estaba en un mal momento. Faltaban 4 días para que cumpliese 58 años y acababa de superar 2 operaciones de cáncer. Se le veía extremadamente delgado, sin brillo en los ojos. Pese a todo, estaba allí. No faltó a los premios organizados por el Comercio y la Federación de Peñas del Sporting. Unos galardones que nacían para reconocer al máximo goleador de todas las categorías del fútbol asturiano. Le hacían una ilusión enorme que llevaran su nombre. En la entrega del trofeo Kini había muchísima gente. Jugadores, responsables de clubs, periodistas, todo el mundo quería hablar con él. Y por supuesto, sacarse la foto. El brujo siempre era la estrella. Al final del acto se le veía cansado, agotado. Y justo fue en ese momento, al despejarse un poco el salón, cuando cruzamos nuestras miradas y nos acercamos. Ahí nos dimos ese gran abrazo que nos envolvió. Noté sus huesos, sentí que estaba débil en todos los sentidos. No pudimos decirnos ni una sola palabra. No hizo falta. Simplemente nos emocionamos. El Comercio presenta Ahora Kini, episodio 5. La huella. Mi nombre es Carlos Prieto, soy periodista y estamos escuchando la vida de un ídolo, Kini, fuera y dentro del campo, uno de los grandes pichichis del fútbol español, grande ante la portería y ante las adversidades, un hombre que tuvo una manera especial de serlo. Kini era un triunfador, alegre, extrovertido, pero también arrastraba un cierto halo melancólico. Para contar uno de esos momentos de mayor tristeza, quizás el que más le golpeó, regresamos al 26 de julio de 1993. Era lunes. En todas las emisoras de radio sonaba El Tiburón, de Proyecto 1. Competía con Macarena y con What is Love, como canción del verano. Un lunes de verano, de sol y calor, que invitaba a ir a la playa. Eso hizo Jesús Castro, el hermano de Kini, el eterno portero del Sporting. Se fue a la playa de Amió, en Pechón, en el ayuntamiento cántabro de Val de San Vicente. A Jesús le acompañaban sus hijos, y a punto estuvo de ir con ellos Enrique, el segundo hijo de Kini. Marcha tu tío con tu primo para ir para Santander, para ir para Cantabria. Pero a Enrique, al pequeño Enrique, no le gustaba demasiado la playa. Digo yo, yo no voy, que yo ir a la playa no me da mucho más por ir. Bueno. Así que Jesús Castro se marchó al Arenal de Pechón sin su sobrino y allí jugó al fútbol con sus hijos. Después quiso darse un chapuzón. El mar estaba revuelto, como casi siempre en esa playa, y se dio cuenta de que a unos metros había un padre con sus 2 hijos. Pasaban apuros para salir del agua. Jesús no lo dudó. Echó a correr, nadó hacia ellos y logró rescatarles. Pero en su esfuerzo quedó exhausto y el mar se lo tragó. No logró salir. Kini y su mujer, Marinieves, llegaron aquella tarde a casa de un amigo de la familia para contarle a sus hijos la desgracia. Veo entrar por el portón y ya veo a mi padre con las gafas de sol. El brujo no podía articular palabra. Y como era una persona, digamos, tan alegre y siempre tan extrovertida, y ver llegar a una persona desencajada con las gafas, que ya se le notaba que venía de estar llorando, sin articular palabra. Fue su madre quien habló. Que, bueno, luego fue cuando pasó lo de tu tío Jesús, que le pasó esto y lo otro. Fue un auténtico shock para todos que de repente se muriese así. Tenía 42 años y toda la vida por delante. Mucha gente lo conocía por su extraordinaria trayectoria en el fútbol, en el Sporting, donde jugó con José Ignacio Churruca. Que fue un chaval extraordinario, serio, y luego como portero era un portero extraordinario. Y en la redacción de deportes, en el periódico, aquella jornada pasó de ser un día cualquiera a uno angustioso en el que el teléfono no dejaba de sonar.
Llamaba a mucha gente para preguntar qué le había pasado a Castro, porque era una noticia tan inesperada como increíble. La muerte de Jesús Castro nos dejó a todos noqueados y destrozó profundamente a Quini. Recuerdo su imagen al día siguiente, desencajado, con una camisa blanca remangada y unas grandes gafas de sol, mirando impotente el féretro que contenía los restos de su hermano, de su compañero y amigo. Es una imagen terrible. Era como si le arrebataran un trozo de su propia vida, porque ambos hermanos lo habían hecho todo juntos. Es Óscar, su hijo. Jugaron en el Sporting juntos. Es que fue toda la vida juntos. Hasta emprendieron negocios al lado de su otro hermano, Falo, cuando ya eran jugadores destacados del Sporting, en el centro de Avilés, donde vive el periodista José María Urbano. Los tres hermanos, en este caso, abrieron una cafetería... Cafetería Jesquif, que es el acrónimo de Jesús, Quini y Falo. Por todo, la muerte inesperada de uno de los mejores porteros del Sporting, de Jesús Castro, fue el mayor golpe de la vida de Quini, más incluso que el secuestro. Habían compartido habitación en Llaranes, donde se criaron, iban al colegio, se escapaban para jugar al fútbol, los partidos del Sporting. Su relación había sido incluso por encima de lo que se comparte con cualquier hermano. De que por primera vez lo ves en una situación totalmente que no conocíamos de él, digamos, verlo tan destrozado. Así lo explicó el propio Quini en el año 2017, en el programa Grandes, de la televisión pública del Principado de Asturias. Fue un palo muy grande porque lo hicimos todos juntos y la verdad que fue impresionante. Un palo muy grande, como él lo define, con el que tuvo que tirar para adelante. Porque la vida, guste o no, sigue, y porque hay que vivir el día a día. Y la vida es eso, lucha continua e intentar vivir el día a día. La muerte de Castro fue un mazazo que trajo consigo mucho dolor. Y a esto se sumaron más tarde otros problemas, los económicos. Quini había dejado el fútbol 6 años antes y trataba de adaptarse a una vida muy diferente a la de un deportista de élite. Una vida que a muchos futbolistas les cuesta tiempo y resulta, a veces, muy dura. Es fácil perderse. Sí, es difícil porque te encuentras con algo que creías que era para toda la vida. Un día estás en lo más alto. Nosotros lo teníamos todo. Vives en la abundancia. Un tío que ganaba millones en el Barcelona y le regalaban los coches. Esto es jauja. Y otro día, cuando te das cuenta, llega la retirada. En el caso de Quini, a los 37 años, cuando se marchó tras aquel partido de homenaje en el Sporting. El fútbol te da muchas cosas, muchas. Y hay que saber aprovechar, poner cada cosa en su sitio. De ahí la importancia de saber gestionar bien el futuro. Pero un asesor, fundamental. Asesor que te oriente. Las inversiones. Porque hay muchas veces que te engañan. Al dejar de ser estrella, el dinero y los patrocinadores se esfuman. Quini no vio venir todo eso. Quini ahí efectivamente tuvo ahí una etapa, yo creo que complicada. No se supo manejar bien con los negocios y con algunas amistades y no fue un hombre que luego dijera vivió de las rentas, ni mucho menos, ¿no? Pero con una familia que mantener no había tiempo para lamentarse. Por eso probó diferentes negocios. Algunos le costaron muchos disgustos y otros mucho dinero. Las cosas no han salido como se esperaban y verte en una situación económica pues muy distinta, ¿no? Porque del dinero que ganó durante su carrera apenas quedaba nada. Recuerdo una etapa en la que Quini visitaba empresas con una variedad de productos de merchandising. Supongo que un amigo que le diría: ponte a vender llaveros y te doy un tanto por ciento, porque tú como eres Quini vas a vender miles de llaveros. ¿Cómo es posible que Quini se haya tenido que dedicar a vender llaveros? ¿Sabes? O sea, esa es la otra historia de Quini. Pero hasta para eso tenía tirón. Y se los compraba. Algo que aún no deja de sorprenderme, porque Quini había sido uno de los mejores futbolistas del país. Y ahí estaba, vendiendo llaveros. Oye, viene Quini mañana a vender. Pues es verdad que cuando iba a Quini pues la recibías, porque evidentemente pues era un personaje, ¿no? Que yo de niño más me acuerdo que Quini era, pues, bueno, una estrella absoluta, ¿no? Este es Arturo Llaneza. El brujo visitó la empresa fundada por sus tíos y su padre, que se dedicaba al sector metálico y con sede en Langreo. Quini congenió especialmente con Marcelino, el padre de Arturo. Bueno, y empezaron a quedar a comer, lo típico. Oye, Marcelino, comemos tal día. No sé. Así nació una relación muy estrecha, prácticamente familiar, que se extendió con los años a Arturo y a Quini. Incluso cuando podían, viajaban juntos.
El empresario recuerda una salida a Zaragoza donde su amigo había estado secuestrado en el Zulo. Me acompañó a ver un cliente muy importante nuestro, una fábrica de... Y hablaron de aquellos días, de aquellos 25 días sin luz. Me decía, pues, hombre, sí, pero no. O sea, el recuerdo es malo, pero a la vez es bueno, ¿no? Porque estoy aquí. Y de las desgracias en la vida del futbolista, siempre veía el lado Y positivo. él me decía, dice, pero Arturo, ¿no te das cuenta que la vida que yo he llevado, la mayoría de las personas no lo van a vivir? O sea, yo he vivido la fama. Ir por Barcelona, la gente se paraba los coches, se bajaban. Yo entraba a un restaurante, a una tienda, y era como... Es decir, llegó un momento que no sabía lo que era pagar un café. Arturo siempre le ha llamado la atención el imán que tenía con la gente. Era una buena huella en las personas. Yo creo que es lo más destacable. Como persona, como futbolista, no hace falta hablar. Aunque no le parecía Incluso, raro, el brujo hacía magia. Incluso en esos malos momentos suyos te transmitía a ti alegría, no tristezas, ¿no? Y yo creo que es una de las cosas que son más destacables en la gente. Muy cercano con la gente en la calle y muy generoso con los demás, especialmente con los amigos. Tuvo muchos, muchísimos, pero la vida siempre tiene doble cara. Y otros amigos quizá no lo fueron tanto. Eso es cuando uno se va dando cuenta de que hay mucha gente que se te junta, que haces mucha vida con ellos, muchas cosas, e incluso supongo que algún negocio, luego salen las cosas... Él confiaba en la buena voluntad de todo el mundo, pero... Hay una línea muy delgada entre bueno y tonto. Y es que cuando uno es alguien conocido, famoso, como lo era Kini, siempre hay quien intenta aprovecharse. Y tú le puedes dar. Del día que le dejes de dar, eres un sinvergüenza, eres un no sé qué, eres un no sé cuánto. Y va a desaparecer. Y así fue. Y yo te digo el 95% y no me quedo ni corto ni nada. Tardó en darse cuenta, pero lo hizo. Pero yo creo que con el paso de los años sí se dio cuenta, ¿eh? Ser Kini, por tanto, no era fácil, y tras dejar el fútbol, no encontraba su sitio. Llegó hasta ser director del Patronato Deportivo Municipal de Gijón. Muchos tumbos para un hombre que solo era feliz con el fútbol, incluso hablando de él, como cuando lo fiché para hacer artículos de opinión en el Mundial del 98. Menuda capacidad para leer los partidos. Fue una temporada preciosa. ¿Cómo lo pasábamos? Recuerdo el día que vino al periódico. Fiel a su carácter bromista, me revolvió todos los cajones de la mesa y llamaba por teléfono a los compañeros para gastarles bromas. Siempre, con problemas o no, animaba la jornada. Pero sobre todo, era feliz con su Sporting. Y por fortuna, ese Sporting que tanto amaba le ayudó. Salió a su rescate cuando más lo necesitaba y lo convirtió en su delegado. Y entonces era una manera de estar viendo a gente conocida que hacía tiempo que no veía. Siempre estaba en su salsa. Era feliz de nuevo y volvía a firmar sin parar. Esa gran Q con las dos I que tanto le caracterizaba. Esas ondas que él diseñó a imitación de la rúbrica de su padre, Enrique Castro, guardameta reconocido en el fútbol regional. Se convirtió en la firma más popular de Gijón, de Asturias en realidad, y de cuantos campos visitaba el Sporting. O sea, es una espiral que es como si fuese la Q, luego el tira, y todo esto que pone Kini. O sea, la firma pone Kini. Pero es una firma muy original, muy... Durante 2 décadas desempeñó un puesto que multiplicó aún más su popularidad. Puedo asegurar que ese Sporting, que siempre se columpiaba en la cuerda floja por los terrenos de juego, alejado de la gloria de antaño, volvía a tener a Kini como estandarte, volvía a ser la estrella del equipo. Por ejemplo, aquel 31 de agosto de 2009, el Sporting jugaba contra el Barcelona. La noche anterior, el equipo llegó en el autobús al hotel. Decenas de personas esperaban en la puerta. Y antes de bajar, un joven jugador que el Sporting acababa de fichar, dijo: joder, qué de gente ahí esperándonos. Y Billy le dijo: tú, cuando abran la puerta del autocar, baja tranquilo que no va a mirar nadie para ti. El brujo siempre era el centro de atención. Y nadie paró a hablar, nada más que estaban esperándolo a él. Pero aquella época feliz se torció, como todos los renglones que escriben la biografía de Kini. El equipo entró en Barrena en 1997 y en 2005 el club se sumió en el caos. Estuvo al borde de la desaparición. Impagos, despidos, huelgas, tremendos comunicados. Otra vez que nos tuvieron un montón de meses sin cobrar. Kini, como el resto de la familia sportinguista, lo pasó muy mal, verdaderamente mal. Somos 4 en casa, más estaban mis abuelos, los padres de mi madre. Todos salíamos del mismo lado, muy agobiado. La situación era tan delicada que me llamó por teléfono y me explicó el estado agónico del club. Días más tarde, confirmamos que sí,
que su nombre estaba en una lista Creo del que fue Sporting. cuando salieron lo que cobraba cada uno en el periódico, y de los que estaban ahí en mareo no era de los que más cobraba, ni muchísimo menos. Una vez más, el brujo había visto venir la jugada. Incluso pensó en aceptar la oferta de otra empresa. Si el club le recortaba más de la mitad de la nómina, no le llegaría para mantener a su familia. Pero Quini seguía siendo clave. No era un cualquiera. La afición se levantó. No, leches. Él estaba para echarlo. Y sé que arriba recibirían varias cosas como diciendo, como lo eches vas a cagar con tu madre. ¿Cómo iban a dejar marchar a la máxima estrella del club? El club rectificó. Y luego, no, está mal interpretado. No está mal interpretado. Fue lo que se puso allí. Por fortuna, aun con una rebaja importante del sueldo, Quini se quedó. Y gracias a ello, cierta normalidad regresó a su vida, sobre todo tras la llegada de Manuel Preciado como entrenador. Formaron juntos una sociedad mágica. El Sporting volvió a enganchar a la afición y logró el ascenso a primera, después de 10 años. Pero la vida de Quini siempre ha transcurrido en una montaña rusa. En el verano de 2006 tenía 56 años. Llevaba 19 retirado del fútbol profesional, aunque seguía ligado al Sporting. Es cuando le empezó a doler la garganta. Al principio lo achacó a una infección sin más, pero las molestias al tragar no cesaban y decidió consultarlo con el otorrino. Yo me senté de aquí al sillón y cuando me mira, se llamaba Alfredo, el otorrino, y me mira y solamente con abrir la boca, sentado allí, me dice: esto es malo, tienes un cáncer malo y que hay que operar urgentemente. Un auténtico jarro de agua fría. Pues tu padre tiene un cáncer y pinta muy mal y no se sabe esto, si incluso pudiera ser para poco tiempo. Ese cáncer de garganta, todo el mundo se lo imagina, fue un auténtico mazazo para toda su familia, para Marinieves y sus 4 hijos, Lorena, Enrique, Jorge y Óscar. Ostras, es que se te pone la vida patas arriba. Y para sus amigos. Cuando le detectaron el tumor, recuerdo que se lo detectaron y fue a la fábrica, pero a mi padre, recuerdo que entonces despacho mi padre y yo no sabía. La primera operación fue en Oviedo. Uno de los miedos que tenía la primera operación era que le tuviesen que dejarlo de la traqueotomía. Por fortuna, no hizo falta, pero año y medio después, el cáncer reapareció, esta vez cerca del oído. Claro, ya vas pasando unos años en que estás luchando, ¿no? Y cuando parece que mientras todo va bien vas cogiendo fuerzas, te dan otro golpe, que es decir, se te ha El brujo se tenía que enfrentar a un tratamiento muy duro en Barcelona y viajó acompañado de su mujer. Unos días duros, extremadamente duros, con sesiones de terapia interminables. El cáncer, que era muy agresivo, muy malo, y claro, que tenían que hacer todo lo posible porque le tiraba como para el cerebro y depende de dónde se ubicase en el cerebro, no había operación. Puso a prueba su resistencia. Muy fuerte, que no cualquier persona ya de mano lo iba a aguantar. Porque convivir con esta enfermedad, con estos tratamientos, es complicado. Lo pasamos todos muy mal, pero bueno. Pero una vez más, salió adelante, muy tocado, pero de pie. Y hay una imagen que no se me olvidará nunca, que condensa todo lo vivido. Ocurrió en un partido, el del ascenso del Sporting a primera, el 15 de junio de 2008. Recuerdo a Quini muy debilitado en el palco. Bueno, fue el de Eibar cuando se subió y él estaba, si mal no recuerdo, con un jersey rojo. Llevaba. La multitud le aplaudió como nunca. La ovación fue tremenda. Estaba viendo que todo el estadio que era su casa, pues le estaba cantando y le estaba animando. Tanto que la emoción por ese momento y el ansiado ascenso después de 10 años en segunda le superó. Y claro, y él tuvo que levantarse a saludar, pero se le ve que saluda, que hace así, pero enseguida se baja porque le caían las lágrimas. La vida le dio otra oportunidad. Cuando Quini se recuperó del todo y cogió fuerzas, comenzó a colaborar en actos de la Asociación Asturiana contra el Cáncer. Había pasado una mala experiencia y quería dar aliento a otros, compartir. Una persona de lo más cercana, de lo más amable, de lo más muy humana. Su presidenta era entonces Margarita Fuente, que guarda un excepcional recuerdo de él. Tiene grabadas las palabras con las que el brujo definió el cáncer durante un acto. Decía que era una enfermedad sin vergüenza, ¿no? y que ataca, digamos, por sorpresa, que no se la ve muchas veces venir porque es una enfermedad que no duele. Con un mensaje de ánimo, claro. Decía que había que ser valiente, que
había que tener ilusión de poder salir ¿Y cómo adelante. no pudo Pero evitar cuando las decía lágrimas? Todas estas cosas, pues hombre, llegó un momento que se emocionó, y sobre todo cuando recordaba, yo creo, también un poco el apoyo de la familia, ¿no? y de los amigos. A raíz de esa enfermedad, Kini aprendió una lección importante. Esa enseñanza de vida que todos aprendemos a base de golpes. Te ayuda sobre todo a priorizar, a valorar, a lo que es importante, a darte cuenta de las cosas buenas que tenemos, que son muchísimas y que muchas veces no las respetamos. De todo aquello, de nuevo, surgió el Titán. Era un hombre invencible y comenzaron los homenajes públicos hacia su figura. Una avenida, un parque, hasta lo hicieron hijo adoptivo de la ciudad de Gijón, porque él, hay que recordar, había nacido en Oviedo. En Madrid también brilló. Fuimos ahí a la Puerta del Sol, entramos allí, era el príncipe, estaba Leticia, tal. Kini siempre era el centro de atención. Arturo recuerda que lo invitó a unos premios deportivos en Madrid en 2007, a uno de esos múltiples reconocimientos a su figura como delantero. Imagínate, ¿no? Los deportistas más importantes de este país, todos, ¿no? Estaban en esa gala, ¿no? Alfredo Di Stéfano, Iker Casillas, Raúl, Pirri, Santillana, y todo el mundo se acercaba al brujo. Es que llegaba y él atraía a ese tipo de gente. El príncipe Felipe nada más que Dios que fue a él. O sea, no iba él al príncipe. Yo vi como el cariño que el príncipe le trataba, ¿no? Un cariño extensible a todo el mundo que Arturo resume muy bien, porque por encima del futbolista siempre ha estado la persona. Siempre digo que el titular de Kini es que la persona se come al personaje. Cuando suele ser justo. Lo contrario, ¿no? Kini dejó un legado de vida, la Fundación Hermanos Castro, creada en 2011. Creo que define claramente lo que tiene que ser una fundación de una persona vinculada al mundo del deporte. Javier Gómez Díaz fue uno de los impulsores y su director general hasta 2021. Una fundación dedicada a preservar el legado del brujo, a crear un museo y unas becas, y sobre todo, a que su imagen sirviera para captar fondos y ayudar a personas en apuros, especialmente a niños. Que era poder ayudar a niños para que a través del deporte y de la formación tuvieran todo aquello a lo que no pudieran recurrir por su falta, por sus necesidades, ¿no? Y abrir puertas sin hacer ruido. Todas esas cosas no se contaban cuando arreglaba para que personas que no tenían recursos pudieran acceder a un hospital en Barcelona. Esas cosas eran las que él podía hacer sin que se supiera. Y él no buscaba que se supiera. Por eso es todavía más grande. Sin dárselas de nada. Y es tan normal, porque a veces pensamos que los genios, porque él ha sido un genio en el mundo del deporte, que son seres extraterrestres, y no, son personas. Quizá por eso le hace más grande a él, ¿no? Y donde Kini planeaba hacer mucho más. La pena es que se fue demasiado pronto. Se fue demasiado pronto porque se podían haber hecho, yo creo que muchas cosas más, ¿no? Una fundación que permanece activa y que de la mano de Falo Castro y los hijos del futbolista esperan relanzar para que el legado de Kini perdure siempre. Esta historia, como les decía, tiene un principio y un final, y hemos llegado. Nos lleva de nuevo al 27 de febrero de 2018, aquella tarde de martes. Kini planificaba el viaje a Barcelona la semana siguiente, en la que le iban a confirmar que había superado el cáncer. Todo se quebró cuando se le rompió el corazón, ese que tan grande tenía, en aquella calle de la Calzada. Dejó un vacío inmenso en otros muchos corazones. Me emociona recordar su figura y haber podido contar cómo era un deportista que trascendió más allá de su carrera como futbolista y se convirtió en ejemplo de lucha, solidaridad y amor. Un asturiano que conoció la cara más dulce y más amarga de la vida. Ese hombre con un carácter tan especial que nunca olvidó sus valores. El primer trofeo que yo gané fue a la deportividad. Y yo creo que trofeos como la deportividad y como este que recibo yo hoy no tienen que ver con los demás. Creo que estos son muy superiores. El optimista. Yo creo que es imposible que nos ganen. Yo veo un equipo casi invencible. Yo creo para mí que vamos a subir. Que siempre sacaba una sonrisa y que nos enseñó que la vida, sobre todo, está para disfrutarla. Con la familia y con los amigos. Los de verdad, como él. El fútbol está para hacer amigos. No lo olvidéis, que juguéis contra quien juguéis, es para hacer amigos. Y es lo que os va a quedar en la vida. Hasta siempre, amigo. Vivir el día a día
como Dios manda, disfrutar lo máximo, aprovechar de las cosas más pequeñas y más sencillas, es donde está la felicidad, la esencia. No hace falta ir a buscar grandes cosas, todo lo pequeño es bárbaro.